Vamos a empezar con lo que les decía que me daba rabia, que esto es algo que si están haciendo, preferiblemente no lo hagan más o intenten separarse poco a poco del concepto. Es que signos, ¿verdad? Cualquier tipo de signo no es igual a casas. Yo sé que en la astrología moderna está muy escrito que Aries es igual a casa 1, que Tauro es igual a casa 2, que Géminis es igual a casa 3, que Cáncer es igual a casa 4. Esto realmente viene desde el 1900 aproximadamente. Esto no es algo que deberían de estar haciendo. Esto solamente se creó como simplificación de conceptos y también para recordar mejor. Está muy bien que lo recuerden de esta forma y que hagan asociaciones, porque sí, Cáncer sí se parece técnicamente a la casa 4, porque Cáncer puede hablar de la familia, puede hablar del lugar de confort y todo eso, pero eso es muy reduccionista a lo que realmente significa la casa 4 y ahorita van a ver por qué, porque sí voy a hablar un poco del significado de las casas, ¿ok? Recuerden que esta clase es más que todo de por qué obtienen el significado. Dicho esto, por favor, empiecen a separarse un poco del significado signos igual casas, porque no lo son. Ya les dije, es reduccionista, están ignorando temas importantes de las casas cuando solamente miran casas igual signo. Cáncer no es solamente la familia. Bueno, la casa 4 no es solamente la familia, la casa 4 muchas veces puede hablar de la muerte, puede hablar de nuestro lecho de muerte, puede hablar de tierras, puede hablar de lo que está debajo de la tierra, puede hablar de enfermedades genéticas, incluso en casos específicos. Um, Así que quiero que tengan eso en cuenta, porque el signo de cáncer no significa ninguna de esas cosas, ¿verdad? Ok. Así que vamos a separarnos signo de casas. Escorpio sí puede tener temas similares a casa 8, pero no es lo único que significa la casa 8, principalmente porque las casas obtienen significado de varios lugares, no viene de un solo lugar, no viene solamente del signo igual a casa, y a eso voy ahorita, pero les quiero dejar saber que existen tres tipos de sistemas de casas específicamente, o bueno, tres categorías de sistemas de casas. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar de los sistemas de casas. Como les decía, tres categorías. Existen las casas iguales, existen signos completos y existen casas cuadrantes. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? ¿Ok? Signos completos es la más fácil de entender, especialmente si ya vienen con un contexto de astrología tradicional. Cada signo es igual a una casa. Ese es el sistema de casas más antiguo que existe. Es el sistema más factible, en mi opinión. Esto es solamente mi opinión. Más factible al momento de leer una carta, porque así estás evitándote varias cosas que los cuadrantes te pueden estar causando. Por ejemplo, los sistemas de casas cuadrantes son lo que nosotros conocemos como Placidus, como Koch, como Regiomontanus, como topocéntrico, porque los sistemas de casas cuadrantes toman en cuenta altitud y el espacio en el que una persona nace. Pero ¿cuál es el problema de los sistemas de casas cuadrantes? Que cuando tú estás a cierta altitud en la Tierra, vamos a imaginar que esta es la Tierra, ¿verdad? Si tú estás muy cerca a los polos, las casas van a ser unas más grandes que otras. Esto probablemente ya lo sepan. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que podemos tener signos interceptados dentro de los sistemas cuadrantes. Esto en signos completos no existe. Por eso es que signos completos simplifica bastante el proceso de aprendizaje y no deja de ser importante, no deja de ser preciso, no deja de ser amplio al momento de interpretar. Porque en signos completos pasa algo que es que el ascendente siempre va a estar obviamente en casa 1, casa 7, porque eso lo voy a explicar ahorita. Pero el medio cielo, para los que están familiarizados con el concepto de medio cielo y bajo cielo, que son los ángulos verticales de la carta, el ascendente y descendente son los ángulos horizontales, pero el medio cielo y bajo cielo pueden ocuparse en cualquier otra casa que no sea la 10 y la 4, cosa que en sistemas cuadrantes la casa 10 y la casa 4 siempre van a empezar donde el medio cielo y el bajo cielo empiezan.
cosa que en signos completos no pasa. Medio cielo y bajo cielo pueden caer en casa 11, puede caer en casa 9, en signos completos, pero en cuadrantes eso no va a pasar. En cuadrantes lo que va a pasar es que la casa 12 puede ser muy pequeña si el medio cielo cae en el segundo signo antes del ascendente o en el 11º signo después del ascendente. Por ejemplo, si tenemos un ascendente Aries, Piscis va a estar aquí en casa 12 y Acuario va a estar en casa 11. Si el medio cielo cae en Acuario, vamos a tener una casa 12 muy, muy, muy pequeña y una casa 11 también muy pequeña, porque estaría empezando la 10 desde el signo de Acuario. Entonces ahí tenemos casas muy, 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 muy chiquitas, cosa que en signos completos no pasaría, porque en signos completos el medio cielo estaría cayendo en casa 11 en vez de casa 10. Siempre va a caer en la parte superior, obviamente, el medio cielo y el bajo cielo en la parte opuesta. Dicho esto, ¿qué pasa con los sistemas de casas iguales? El sistema de casas iguales es bastante antiguo también. De hecho, esto se estudia más, creo que en Gran Bretaña, todo lo que es países ingleses es donde se practica más casas iguales, hasta donde tengo entendido. Las casas iguales lo que hacen es que determinan el grado del ascendente. Vamos a suponer que tenemos un ascendente a 15 grados. Entonces, a partir de ahí, todas las casas van a medir a partir de esos 15 grados del ascendente. Entonces, si empezamos 15 grados ascendente, la siguiente casa va a empezar a 15 grados de tal signo y así sucesivamente. Es similar a signos completos. Lo que hace es rodar los 30 grados de que debería de ser el tamaño de la casa a partir del grado del ascendente. Así que la casa 1 sí empieza desde el grado del ascendente, pero el grado del ascendente va a determinar el resto del tamaño de casas. En ese sistema de casas, el medio cielo también puede caer en otro lugar que no sea la 10, porque como va a ser dependiendo del tamaño del ascendente, va a ser así sucesivamente. Un sistema de casas bastante particular que es cuadrante, pero yo siento que combina iguales con cuadrantes, es el porfirio. El porfirio también es uno de los sistemas de casas más antiguos que hay, por no decir que es el más antiguo de los cuadrantes. Eh, este es bastante interesante porque calcula el espacio que queda entre el ascendente y el medio cielo y a partir de ahí hace la división de las casas. Eso es bastante interesante, el porfirio. O el porfiri, ¿cómo sería en inglés? ¿Quedó claro el sistema de casas? La diferencia entre los sistemas de casas. Perfecto. Ok, ahora vamos a los significadores, que esta es la parte más importante de la clase. ¿Qué le da significado a las casas? ¿Por qué la casa 1 significa esto? ¿Y por qué la casa 2 significa esto? ¿Y por qué la casa 4 significa esto? ¿Y por qué la casa 3 significa esto? Esto es lo más importante porque estos son los fundamentos del significado de las casas como tal. Hay varios factores que van a hablar de esos significados. Gozo planetario y angularidad son los principales. ¿Ok? También obviamente por la importancia astronómica, pero esto va dentro de la angularidad, porque en angularidad hay varios conceptos. Porque en angularidad, vamos a empezar por ahí, es de lo principal, de lo primero que se enseña en la astrología, de hecho, o de lo que deberían de aprender dentro de la astrología. Vamos a empezar con esto. ¿Qué significa una casa angular? ¿Qué significa una casa cadente? ¿Qué significa una casa subsedente? Esto es más que todo velocidad. ¿Qué velocidad le está dando esa casa a un planeta? Cuando nosotros pensamos en una estrella cayendo del cielo, ¿verdad? Una estrella fugaz, vemos que primero es súper brillante y de repente, ¡chis!, ya no está, ¿verdad?
Eso mismo pueden imaginar al estar pensando en un planeta pasando por una casa. Entonces, ¿cómo determinamos cuáles tienen más fuerza? ¿Dónde no tienen tanta fuerza y dónde están en caída? Las angulares, que sabemos, que es la casa 1, la 4, la 7 y la 10, o bueno, esas son las que se suponen que son más angulares. Ya les voy a explicar más adelante por qué hay veces que no son las más angulares, especialmente en signos completos. Aquí es donde los planetas tienen más visibilidad. ¿Por qué? Porque el ascendente es el momento en el que el horizonte cruza un signo y a partir de ahí empieza el momento en el que nace una persona. Entonces, ese ascendente, esa división o ese encuentro entre la Tierra y el horizonte, eso va a determinar el ascendente. Entonces, aquí ya es como la conexión entre la Tierra y el cielo. Tienen un punto medio y a partir de ahí es el ascendente. Que de hecho, acá ya puedo combinar otras cosas, que sería el gozo planetario. ¿Por qué? Porque Mercurio tiene gozo planetario dentro de la casa 1. Y aquí ya estamos hablando más de mitología, porque si nosotros vamos a la mitología de Mercurio, nosotros podemos pensar en Mercurio siendo el que da el mensaje de los dioses, ¿verdad? Mercurio tiene la capacidad de estar entre un lado y otro, de estar entre el mundo de los dioses y el mundo de acá, de los vivos, de los humanos, de los pobres humanos que somos nosotros, que no tenemos capacidad de Dios, según la mitología griega. Entonces Mercurio tiene esa dignidad o ese gozo planetario en casa 1, porque puede estar arriba y puede estar abajo. Entonces la casa 1, el ascendente, es como es la conexión entre el horizonte, entre el cielo y la tierra, ahí está Mercurio, entre el cielo y la tierra, dando significado. Es como la entrada al mundo terrenal, ¿verdad? ¿Qué pasa con el medio cielo, que es el punto más alto del cielo? La casa 10 se supone que es el punto más alto del cielo, pero en realidad es el medio cielo. Entonces, en el medio cielo tenemos mucha visibilidad. Cuando nosotros miramos hacia arriba, a las 12 del mediodía, ¿qué vemos? El sol en su bello y gran esplendor, ¿verdad? Vemos el sol súper brillante, súper quemándonos los ojos, da mucho calor. Eso al mediodía, sol en casa 10, sol en conjunción al medio cielo. Las 2 de la tarde, más brillante todavía, sol en casa 10, sol en el medio cielo. Ese punto de brillo, ese punto de visibilidad es el medio cielo. Por eso es que el medio cielo es tan importante cuando se trata de carrera, cuando se trata de futuro, cuando se trata de ambición, cuando se trata de proyecto, porque es lo que yo aspiro. Cuando nosotros miramos al cielo, ay, qué bonito cielo, qué bellas nubes, ese es el sentimiento que nos tiene que generar el medio cielo. Pero ¿qué pasa cuando hay planetas en el medio cielo que son maléficos? Por ejemplo, Saturno-Marte. Muy probablemente esas aspiraciones se vean detenidas por esos planetas, dependiendo del contexto de los planetas. Obviamente si están en su signo de caída, si están en su signo de domicilio, de exilio, de exaltación. Ahí ya tenemos significados diferentes de qué puede estar haciendo ese planeta en el medio cielo. Pero supongamos un sol en el medio cielo en Leo. Obviamente eso es una persona que quiere brillar, que viene a brillar y que siente la necesidad de brillar. Porque estamos juntando Sol, que es un planeta súper brillante, lo estamos poniendo en su propio signo, en su signo de domicilio, le estamos dando el mayor brillo posible. Cuando nosotros pensamos ahorita, agosto, julio, es el mes más caliente del año, dependiendo en qué parte de la Tierra estén, si está en el hemisferio norte. El sol está muy brillante, hace mucho calor y es en su momento de más exposición. Entonces, imaginen, un día de verano, a las 2 de la tarde, achicharrando ese sol, ¿verdad? Eso es lo mismo que un sol en casa 10 en Leo. Hay que pensar en esos escenarios al momento de interpretar un planeta en una carta natal. ¿Qué me está haciendo sentir? ¿Cómo se supone que tengo que yo vivir esta energía en mi vida? Si un planeta tiene frío, por ejemplo, hay que darle calor, hay que darle los recursos que no tiene, y esto se consigue a través de dignidades esenciales y también se consigue a través de las casas y de los aspectos. Por eso es que la astrología es tan completa, no se puede ver una sola cosa. Por eso es que cada vez que me preguntan, ay, ¿qué significa tal planeta en tal casa? No es solamente así, porque hay que ver el contexto completo, porque un planeta en tal casa puede significar una cosa, pero de repente tiene una cuadratura de Saturno, de repente tiene una posición de Plutón.
ahí ya se vuelve más complicado el contexto, porque capaz ese Plutón está dañando o cambiando los recursos que necesita ese otro planeta al cual está afectando. Y esto puede aplicar en absolutamente todo. Puede aplicar en salud, puede aplicar en el amor, puede aplicar en dinero, etc. Dejo de dar vueltas en lo que estaba explicando. Ya sabemos que las casas angulares, 1, 4, 7 y 10, son los lugares donde los planetas tienen más fuerza. Esto en el curso también lo expliqué como los escenarios. Ustedes saben cómo hay que prepararse para la obra, después damos la obra y después en la post-obra en donde ya nos estamos desmaquillando, quitando todo de encima, quitando el disfraz, guardando todo. Eso es un contexto que vamos a tener muy en cuenta a día de hoy al momento de explicar la angularidad de las casas. Porque después tenemos las sucedentes, ¿verdad? Que son las casas estas amarillitas que tenemos acá. Las sucedentes es la preobra, ¿verdad? Porque cuando nosotros pensamos en cómo los planetas se mueven en el cielo, ellos se mueven en contrario al reloj. Como este es el ascendente, vamos a imaginar que esta es la noche, o que esta es la parte de abajo de la Tierra, lo que no podemos ver, y esta es la parte de arriba. Esto es lo que es el cielo, lo visible. Y acá también ya estamos dando spoilers de lo que es la división de la carta, porque la carta se puede dividir en visible e invisible. Lo que está abajo es invisible y lo que está arriba es lo visible. Entonces, si un planeta está en una casa sucedente, se está preparando para su momento de brillar, se está preparando para subirse al escenario. Por eso es que la casa 2, la casa 11, la casa 5, la casa 8 son casas importantes, porque son casas que vienen antes del ángulo y los planetas se están preparando para estar en el ángulo, están preparándose para tener los recursos, para tener el foco, para tener el brillo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la casa 2 es importante? Porque son nuestros recursos. ¿Qué soy yo como persona si no tengo nada que me prepare? ¿Verdad? Por ejemplo, en la casa 2 podemos pensar, ¿qué tuvieron que hacer mis padres para tenerme? Compraron una casa, no compraron una casa, tuvieron una carrera, no tuvieron una carrera, pagaron un hospital, me parieron en el baño, nací en un autobús. ¿Qué recursos tuve yo antes de nacer o qué recursos voy a tener para sustentar quién soy yo como persona? Por eso es que la casa 2 a veces se asocia también en parte a la salud o al sustento de una persona, porque es donde estoy yo teniendo recursos para existir. Casa 1, soy yo, ¿verdad? En la casa 2 tengo que materializar, prepararme para ser yo como persona. Lo mismo con casa 11. ¿Por qué la casa 11 se asocia también a la carrera? No solamente es el dinero que obtengo a través de la carrera, segunda de la 2, casas derivadas. Sabemos que la casa 2 son los recursos, son el dinero, son lo material. Por esto mismo de sustento que me tengo que dar, casa 2, casa 11, segunda de la 10, 1, 2. Tenemos contexto de qué me puede dar mi carrera si lo percibo, ¿verdad? Entonces, la casa 11 se está preparando para tener visibilidad, para tener recursos, para tener lo que se pueda. Esto, el tema de las casas es que se tiene que estudiar de adelante para atrás y de atrás para adelante, porque de atrás para adelante tiene un significado y de adelante para atrás tiene otro. Así que es bastante tricky, porque si yo empiezo a explicar del ascendente para abajo, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 es una cosa, y si yo empiezo a explicar 12, 11, 10, 8, así, al revés, es otra cosa. Porque irónicamente, como les explicaba, los planetas se mueven en contrario al reloj. Entonces, para arriba están ganando visibilidad y para abajo están perdiendo visibilidad, pero siguen siendo personales. Siguen significando algo para mí. Porque estén abajo no significa que no van a servir de nada, solamente que cumplen otra función en mi vida. Dicho esto, si la casa 11 me prepara para tener visibilidad en la 10, la casa 11 podemos pensar en qué socios puedo tener en la vida, qué amigos me pueden generar conexiones, qué gente tengo a mi alrededor que me puede poner en una mejor posición en el trabajo, casa 10, ¿verdad? Si soy amiga del jefe, si soy amiga de la amiga del jefe, muy probablemente me van a subir de puesto, ¿verdad? Si me voy mostrando en redes sociales, casa 11, voy a ganar visibilidad, casa 10. Si estoy haciendo contenido de valor, casa 11, voy a ganar visibilidad, casa 10. Y ahí es cuando se prepara a tener esa visibilidad. Qué interesante, ¿no?
¿Quién diría que la preparación sirve de algo? Si vamos a casa 8, ¿qué está haciendo la casa 8 para mí? Que todo el mundo define la casa 8 como lo peor del mundo. Ay, que la casa 8 es muerte. Ay, que la casa 8 es depresión. Ay, que la casa 8 es horrible. ¿Qué está haciendo la casa 8 por ti? La casa 8 te está dando internalización. La casa 8 te está diciendo, esto es lo que no estás viendo. ¿Cómo planeas que lo que esté a oscuras no vaya a salir más adelante cuando estés con una persona? Por ejemplo, si nosotros tenemos una luna en casa 8, esa luna viene de las 7 o va a prepararse para entrar en las 7, ¿verdad? Entonces aquí podemos pensar, si nosotros pensamos en casas derivadas, segunda de las 7, volvemos al tema de la casa 2. La casa 8 muchas veces tiene el contexto de deudas o el dinero de otros, pero es porque es casa derivada. Y si ya sabemos, de nuevo, que en la casa 2 son los recursos, son el sostenimiento, son lo que nos da vitalidad o nos ayuda a mantenernos como persona, o son los recursos que tenemos para mantenernos como persona. La segunda de las 7 son los recursos que tiene la otra persona para dármelos a mí, o cómo yo puedo usar esos recursos a mi favor. Pero si yo tengo una luna en la 8, muy probablemente soy mudado para otras personas, porque no quiero ver mis emociones, entonces me escondo en las de los demás, segunda de las 7. Y ahí más bien le estás dando potestad a otras personas de usarte emocionalmente, porque tú no quieres ver lo que sabes que tienes que ver. Ahí tenemos un significado de lo que puede ser una luna en casa 8. Esa segunda de las 7, tenemos contexto de que si no me miro a mí primero, si no miro la sombra, pues otra persona lo va a hacer por mí y no me va a gustar. Pero ¿qué pasa con esta parte de acá y con esta parte de acá? Porque estaba para arriba, pero estaba para abajo. El descendente es muy importante tenerlo en cuenta porque es un punto en el que todo se vuelve invisible, porque esto es el horizonte también. Esto es cuando ya está atardeciendo, esto es cuando ya se está haciendo de noche, por ejemplo, que vemos que el sol está bajando. Eso es la casa 7. La casa 7 está entrando o está preparándose, está haciendo el punto en donde ya todo se está volviendo invisible. ¿Saben? Entonces, esto es cuando ya los pajaritos se esconden en su matica para no salir más hasta el otro día. Esto es cuando ya el sol bajó. Esto es cuando ya no hay sol en el cielo. Lo podemos interpretar de esa forma, aunque obviamente hay planetas que pueden estar debajo del horizonte y es de día. Simplemente no están siendo visibles a nosotros. Y aquí es cuando ya tiene un contexto más personal. Por eso es que dicen que la casa 10 es visible, la casa 10 es invisible, como les decía, porque arriba se ve. Por eso es que también la parte de arriba de la carta tiene contexto de vida pública y la parte de abajo de la carta tiene contexto de vida privada, pero es porque lo de abajo no se ve. Entonces, como esa casa 7 está siendo el lugar de declive, está siendo el lugar de invisibilidad, me está dando contexto de que, ok, entonces estoy perdiendo fuerza, estoy perdiendo brillo, estoy perdiendo protagonismo. Cosa que no siempre tiene que ser así. Hay gente que le va muy bien en su trabajo, por ejemplo, podemos pensar en posiciones en la parte superior de la carta, pero le va muy mal en su vida privada, posiciones en casa, en la parte de abajo. Por eso es que hay que tener un balance entre vida pública y vida privada, porque muy bien que te vaya afuera, pero ¿quién eres tú cuando estás solo, cuando estás en tu casa? De eso te va a hablar la parte de abajo de la carta. Bueno, creo que ya entendieron angulares y sucedentes, ¿verdad? Ya sabemos que el angular es el escenario. Aquí que no se ve. Ya sabemos que el angular es el escenario. La sucedente es la preparación a ese escenario. Las cadentes, por otro lado, es donde ya se acabó la fiesta, ya solamente queda recoger todo el desastre que se hizo cuando se estaba en angular. Por eso es que las sucedentes, o las cadentes, perdón, suelen ser como casas aburridas o que todo el mundo rechaza. Porque, ay, qué aburrido la casa 12, ay, qué aburrido la casa 9, ay, qué aburrido la casa 6, qué aburrida la casa 3, porque ya no tienen fuerza los planetas. Sin embargo, como están cayendo, cuando nosotros pensamos en la acción de caer, pensamos en movimiento, ¿verdad? Pensamos en gravedad. Estoy cayendo en algún lugar. Por eso es que las casas cadentes se asocian a casas de viajes. Porque cuando ustedes piensan en la casa 9, muchas veces han asociado a la 9 con Sagitario y piensan, ay, viajes de larga distancia. Sí, ¿no? ¿Por qué sí, no?
Vamos a hablar de la 9 en ese aspecto. Y aquí ya entramos un poco en por qué el movimiento de los planetas. Nosotros pensamos en la Luna teniendo casa de gozo en la 3 y pensamos en el Sol teniendo casa de gozo en la 9, ¿verdad? La casa 3 la asociamos con los viajes cortos y la casa 9 la asociamos con los viajes largos, pero ¿por qué? Si ustedes piensan en el movimiento del Sol y el movimiento de la Luna, ¿cuál se tarda más? Sabemos que el Sol se tarda 365 días en darle la vuelta, o bueno, la Tierra se tarda 365 días en darle la vuelta al Sol, entonces ahí ya tenemos un recorrido del Sol, ahí ya tenemos un contexto de por qué son viajes largos, porque el Sol se tarda mucho en dar la vuelta, o bueno, la Tierra se tarda mucho en dar la vuelta al Sol, pero la Luna nada más se tarda 27, 28, 29 días. Entonces ahí ya tenemos contexto de viaje corto, ¿verdad? Porque la Luna se tarda poquito. Pero, pero, ¿qué hacemos con la 6, con la 2? Si son casas de viaje también. ¿Qué, qué pienso con la 2 y con la 6 con respecto a viaje? Primero tenemos a Marte, ¿verdad? Con casa de gozo en la 6. Cuando nosotros pensamos en Marte, pensamos en guerra, pensamos en dificultad, pensamos en coraje, pero muchas veces escuchamos que la 6 es el trabajo, ¿verdad? ¿Cómo se conectan esos dos puntos? La casa 6 la podemos pensar en el viaje al trabajo, el viaje al médico, ir al veterinario, ir a la guerra si eres militar. Todo eso lo podemos pensar con la casa 6, porque la casa 6 y Marte, teniendo casa de gozo en casa 6, podemos pensar en los esclavos. Tristemente, eso era un contexto de la casa 6. Los esclavos vivían en trabajo claramente, pero nosotros a día de hoy tenemos un contexto de esclavitud diferente. Por ejemplo, pasar 10 horas en el trabajo, 12 horas en el trabajo. Eso también es una manera de ejercer o de sacarle significado al viaje de la casa 6. El viaje al trabajo, la pesadez, todo eso es parte de la casa 6. Pero ¿qué hago con la casa 12? Muchas veces Saturno se asocia a los límites, se asocia a las fronteras, se asocia a la tierra. Pensamos en el gobierno también cuando pensamos en Saturno, pero está en casa 12. La casa 12 sí puede ser el subconsciente y puede ser um, lo espiritual y lo psíquico y el mundo de los sueños, sí, pero Saturno, si ya sabemos que habla de fronteras, Saturno también habla del exilio. Saturno habla cuando me tengo que ir del país. Entonces en la casa 12 podemos pensar en tierras desconocidas, podemos pensar en un país extranjero al que nunca hemos ido, podemos pensar en que estoy en una embajada y no hablo el idioma y no sé dónde estoy. Eso es casa 12. De hecho, en mi práctica me he cruzado a muchas personas que tienen posiciones de casa 12 y son personas que se han ido de su país natal y han tenido que empezar de nuevo en otro país. Entonces ahí tiene un contexto de los viajes de las cadentes. Ese movimiento que está generando esa caída es porque tengo que ir a otro lugar, porque no me siento conforme en el lugar en el que estoy ahorita. Y cualquier planeta que se encuentre dentro de esas casas va a sentir esa necesidad de movimiento, de que tengo que correr, tengo que salir de aquí, tengo que escapar, pero es porque ya el significado de las casas cadentes te está diciendo que hay que moverse. Por eso es que pensamos en alguien que tiene un montón de posiciones en casa 9, que tiene un montón de posiciones en casa 3, o en casa 6 o casa 12, y son personas que a la vez inquietas todo el tiempo, de que están aquí, están allá, están en el trabajo, están de viaje, están en todos lados, y es porque tienen posiciones importantes en esas casas. No es como que están en un solo lugar, a diferencia de si fuera angular, por ejemplo. Si pensamos en alguien con posiciones angulares, podemos pensar en alguien que vive en el escenario o que de trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Así sucesivamente. Están usualmente en un solo lugar porque necesitan su atención en ese solo lugar, mientras que las cadentes son en varios lugares al mismo tiempo. Las sucedentes usualmente son como más estáticas, en mi opinión. A pesar, es como hacer muchas cosas en un mismo lugar. Por ejemplo, pensemos en un taller. En un taller pasan muchas cosas en un mismo lugar. O una oficina. Hay varios departamentos, pero sigue siendo un lugar estático. Eso para mí son las sucedentes en mi cabeza. No sé cómo lo verán ustedes, pero en mi cabeza funciona así. Creo que no expliqué el viaje de la 3. Vamos a explicar el viaje de la 3 y el viaje de la 9.
porque lo quiero detallar un poquito más. Porque aquí ya entro también a explicar un poquito más de las casas de gozo, los planetas dentro de su casa de gozo. La luna, y esto lo expliqué en uno de mis últimos lives que me preguntaron qué es mejor, la casa 6 o la 3. Yo dije que la 3 me parece muy interesante, pero creo que prefiero la 6 en mi opinión. Tengo luna en la 6, entiéndame. Pero con la casa 3 hay algo muy específico, que es la casa de gozo de la luna. Antes la luna era una de las luminarias más veneradas. Antes se veneraba mucho a Venus en los sumerios. Venus era como una de las diosas o deidades principales, pero ya en el mundo griego, ya en el mundo romano se empezó a venerar mucho al Sol. Pero en ese proceso de que veneraban a Venus y veneraban al Sol, la luna era como el punto medio de todo el venero. Entonces estaban los templos y estaban como las iglesias, por decirlo así. Antes, en el mundo antiguo, los templos o esas iglesias eran esos lugares multiuso, eran como un centro comercial, por decirlo así. Ustedes saben cómo hay centros comerciales en los que hay bancos, en los que venden comida, en los que hay un supermercado, que son como varias cosas en una misma cosa. Eso es la casa 3. Como la luna o los templos de la luna eran también bancos, la casa 3 está asociado a esos papeles burocráticos, está asociado a esas idas al banco, está asociado a ir a hablar con un abogado. La luna también podemos hablar de nuestros allegados, mis vecinos. Entonces, el viaje de la casa 3 es viaje al supermercado, viaje al abogado, viaje al banco, tengo que retirar dinero, depositar dinero, viaje de tengo que ir a comprar comida, viaje de voy a ver a mi abuela, viaje de voy a ver a mi primo, viaje de voy a ver a mi hermano. Todo eso son los viajes de la casa 3, porque la luna ya sabemos que está asociada también a la familia, está asociada a ese círculo cercano, a ese círculo de personas que me apoyan en mi día a día o con las que vivo. Con la luna también podemos pensar en de un cuarto a otro en una misma casa. Si estoy en el piso de arriba, bajo al piso de abajo. Esos son los viajes de la luna. Son las cosas cotidianas que tengo que hacer todos los días, la gente con la que tengo que hablar todos los días. Otra de las cosas de por qué la casa 3 adquiere significado de comunicación, vamos a hablar de eso, es porque la luna también era como esa mensajera, era como la intuición, era el mensajito que llegaba aquí atrás, o incluso podía llegar a través de las personas que estaban alrededor de ti. Antes pasaba mucho que las comunidades se sentaban alrededor de una fogata y empezaban a hablar de sus sueños. Por eso es que la casa 3 es tan comunicativa, porque la luna siempre ha dado razón de ser. Por ejemplo, si tú vives con tu mamá, es muy difícil que no le hables a tu mamá estando en una misma casa, ¿sabes? Si vives con tus hermanos, muy probablemente les vas a tener que hablar, incluso si le tienes rabia, si te cae mal. Hay cosas por las que tenemos que convivir. Todo eso lo engloba la casa 3, todo eso lo engloba la luna. Por eso es que la casa 3 es una de esas casas que son como malentendidas, porque se quedan, ay, sí, la comunicación, la escritura, la mente, todo eso, pero también la gente que me rodea, también lo que tengo que hacer diario. También la casa 3 recibe el significado de comunicación por los sueños, como ya les decía, el viaje de la luna al mundo de los sueños. Anyway, vamos con la casa de gozo del sol. También ya sabemos que es la casa de los viajes largos. Pero antes también se dice que la casa 9 es la casa de Dios, porque es como el lugar donde recibimos sabiduría. La casa 9 y Sagitario, yo creo que es uno de los significados que más resuena de la conjunción signo igual casas, que ya les dije desde el inicio que esto no lo pueden hacer, que no lo deberían de hacer porque están disminuyendo mucho el significado de las casas si hacen eso, especialmente cuando hablamos de las angulares. Hay ciertas casas en las que el significado sí se parece, como les decía Sagitario igual casa 9, um, pero es principalmente por el sol en casa 9 que adquiere ese significado. Porque si pensamos en la 9 como la casa de Dios, pensamos en gente iluminada, pensamos en gente que es muy inteligente. Antes la gente no tenía acceso a educación mayor, no tenían acceso a universidades, a menos de que fueran cercanos a la realeza o fueran aristócratas o fueran empresarios, porque se decía que la educación era un lujo. Ese sol en casa 9 habla de ese lujo, habla de ese
permiso o de ese lujo que te daba nacer en una familia de dinero o en una familia importante, la educación. Porque una persona educada muy difícilmente se deja engañar. Una persona educada va a ser buena en guiar a otras personas tanto para lo bueno como para lo malo. También en la época de la iluminación, mucha gente estaba adquiriendo educación, pero al mismo tiempo eran los hombres. Esto ya es algo más machista y misógino que hubo a lo largo de la historia en la antigua Grecia, de que solamente los hombres eran los que podían estudiar. Entonces también me parece, esto ya es más contexto histórico de por qué la casa no era la casa de Dios, porque se asociaba que los hombres eran los únicos que podían obtener educación, pero eso ya es otra cosa. Eso también que dice Mari es verdad, que en la antigüedad había que viajar a otras tierras para estudiar. Había mucha gente que viajaba en barco por muchos días con tal de estudiar una única cosa. De hecho, en astrología hay alguien muy importante, esto es más como un mito, pero hay alguien muy importante que se llama Veroso, el astrólogo Veroso. Él viajó de un lado a otro, se mudó para una isla solamente porque quería perfeccionar su astrología y se volvió profesor de astrología y todo, que fue alguien muy imponente e importante como figura astrológica por allá por el siglo II antes de Cristo, después de Cristo. No recuerdo en qué fecha, en qué línea de tiempo fue, pero sé que fue en esos 4 siglos de antes de Cristo, después de Cristo. Era una isla que se llamaba Creta o Kos, no recuerdo cuál de los dos, pero fue alguien muy importante. Eso es un contexto que ayuda mucho a entender también la casa nueva. De que si quiero ser inteligente, si quiero ser estudioso, si quiero ser alguien en la vida, tengo que llegar, pero es el caldeo exacto. Um, Tengo que llegar a otro lugar, tengo que expandir mi mente y muchas veces esa expansión de mente tiene que ver con ir a otro lugar físicamente, a un lugar donde no conozco, a un lugar donde tengo que abrirme a esas experiencias. Por eso es que la casa 9 muchas veces también se asocia a la astrología, a las carreras universitarias, a la filosofía, a los morales de una persona. Qué tan moral o qué tan desmoral, qué tan inteligente o qué tan poco inteligente, qué tanta expansión de mente puede tener una persona dependiendo de las posiciones de la casa 9 o el regente de la casa 9. Porque ahí podemos ver directamente qué tanto se permite a una persona expandir su mente. Si lo queremos ver más en un contexto no tan machista como lo era en la antigüedad. Dicho esto, vamos a explicar las sucedentes. También vamos a empezar a poner nombre a las casas. Esto les va a servir para repasar o recordar por qué las casas se llaman de cierta forma. Vamos a ponerle nombre y ahora les explico el por qué Júpiter y Venus van en casa 11 y casa 5. La casa 1 se llama el timón. Ya sabemos por qué la casa 1 se llama el timón, porque soy yo como persona, soy yo el comandante de la carta, soy yo el que está haciendo todo lo posible por dirigir. Entonces, es como manejar una nave, literalmente. Yo estoy en el timón soy yo. ¿Qué hago yo conmigo y con mi vida, con mi nave? Eso ya es problema mío y eso ya lo ayuda a ver el regente del ascendente y otras cosas dentro de la carta. La casa 2 es la puerta de Hades. Que de hecho la casa 2 tiene un contexto rarito o gracioso, porque muchas veces podemos pensar en Hades igual casa 8. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ya les voy a explicar por qué. Vamos a poner el nombre a la casa 8 para que vean. Este se llama Idle en inglés, que en español sería en vano, sin propósito, estático, sin trabajo. Como que no le tienes que poner esfuerzo a la casa 8, lo cual es bastante irónico. Y ya cuando vaya a explicar el significado de las casas, las voy a hablar en pares y ahí les voy a explicar por qué. La casa 3 es la casa de la diosa, porque la luna está asociada a la diosa. La casa 4 es el bajo cielo, también lo podemos ver como el subterráneo. La casa 5 es la casa de la buena fortuna.
La casa 6 es la mala fortuna. La casa 7 es el asentamiento del sol, como ya les explicaba, es cuando el sol baja, pero también la casa 7 la podemos ver como el otro. Esa es como la definición más moderna de lo que puede significar la casa 7. Pues yo le voy a poner el asentamiento. Ya ahorita hago esto más pequeño para que lo vean mejor. Ya ahorita voy a las casas de buena fortuna y mala fortuna. Voy a escribir los nombres y se los explico. La casa 9 ya les dije, la casa de Dios. El medio cielo ya sabemos lo que es el medio cielo. La casa 11 es la casa de el buen espíritu. Y la casa 12 es el mal espíritu. Disculpen mi letra horrible, es que es difícil escribir con este lápiz. Ok, dicho esto, ya tenemos los nombres de las casas. Ya sabemos a qué hace referencia cada uno. Pero ¿qué hacemos con el buen espíritu, con la buena fortuna? ¿Por qué la casa 5 es Venus? ¿Por qué la casa 11 es Júpiter? Aquí ya empezamos de nuevo con las casas de gozo. ¿Y por qué la casa 5 y la casa 11 y la casa 6 y la casa 12 tienen connotaciones tan negativas o tan positivas? Esto ya es contexto de benéficos y maléficos. Yo creo que les hice un video de temperaturas planetarias, pero no sé si ese es el que me borró TikTok. Creo que sí es el que me borró TikTok, pero yo les había hecho un video de temperaturas planetarias. Para nosotros determinar si un planeta es benéfico o maléfico, tenemos que pensar en qué tanta capacidad tiene ese planeta de generar vida. Si nosotros pensamos en Saturno, podemos pensar en mucho frío y un clima muy, muy, muy seco. Entonces Saturno no tiene condiciones para dar vida. Y Marte es demasiado caliente. Entonces no tiene condiciones para dar vida, porque me va a quemar. Eh, mientras que Venus y Júpiter me están dando condiciones para dar vida, porque Júpiter me está expandiendo, me está dando humedad, Venus también me está dando humedad. Entonces estos dos están contrarrestando las posiciones negativas o las dificultades que me pueden poner Saturno o Marte. Entonces estos me están dando humedad, me están dando eh, el lugar cómodo para poder crear vida. Y ahí es donde vamos a casa 5. La casa 5 está asociada al sexo, la casa 5 está asociada a los niños, la casa 5 está asociada a la creatividad, porque Venus me está dando esa capacidad de vida, ¿verdad? Si Venus es el arte, para yo poder crear arte, para yo poder crear algo bonito, para yo poder dar vida a alguien más, tengo que estar en condiciones, preferiblemente, para poder dar esa vida. Por eso es que la casa 5 es la casa de la buena fortuna. Y la casa 5 también se asocia a los negocios, a las apuestas, a los juegos, a todo aquello que da un placer a vivir. Porque Venus, aparte de que tiene gozo planetario en casa 5, en la casa 5 hay condiciones para yo poder recrear, ¿verdad? Podemos pensar en un kindergarten, ¿cómo se dice? Un preescolar o una guardería para niños. Ustedes saben estas guarderías que tienen un montón de colores y tienen juguetes y tienen para pintar y tienen la hora de la siesta. Esa es como la esencia de lo que quiere causar la casa 5. Ese lugar en el que no necesito nada, nada, nada. Tengo todo para vivir, tengo todo para ser feliz. Eso es lo que la casa 5 quiere decir con Venus estando como casa teniendo su casa de gozo en la 5. Quiero tener esa facilidad. Por eso cuando nosotros pensamos en la casa 5, posiciones en casa 5, pensamos en alguien muy sinvergüenza o pensamos en alguien que es muy dado a los placeres, que es muy dado al sexo, que es muy dado al dinero, que es muy dado a hacer el amor, porque está teniendo esas capacidades o el estado mental. Obviamente depende de qué planetas hay en casa 5, no todos son buenos, um, para que esa persona pueda llegar a eso. Pero obviamente la casa 5 o exceso de bueno me va a causar dificultades. Por ejemplo, muchas posiciones en casa 5 son personas que a veces no pueden sostener relaciones. Depende obviamente del contexto de los planetas dentro de la casa. Dicho eso, ¿qué hacemos con el buen espíritu?
El buen espíritu tenemos Júpiter en casa 11. Nosotros pensamos en Júpiter también como algo expansivo, como, ay, qué linda la vida, qué rico explorar, qué rico conocer, qué rico viajar, qué rico conocer gente, qué rico socializar. Todas estas cosas que me levantan el espíritu van dentro de la casa 11. Si para mí trabajar para causas me levanta el espíritu, me hace sentir mejor persona, eso probablemente son personas que tienen posiciones en casa 11. Porque son gente que está usualmente trabajando para una causa. Obviamente esto no siempre es así, porque mucho de algo es malo. Um, por ejemplo, con Júpiter en casa 11 podemos pensar en los influencers, ¿verdad? Podemos pensar en estas personalidades de redes sociales. Muchas veces te están vendiendo algo y a través de venderte ese algo te están vendiendo su estilo de vida, cuando obviamente esa persona pudo haber crecido en un ambiente totalmente diferente, capaz tuvo las oportunidades de niño para llegar a donde estaba, que no estoy diciendo que ese sea el caso para todo el mundo, pero es como el contexto de lo que puede ser la casa 11. Hay veces que romantizamos tanto la casa 11 porque es lo que yo quisiera tener en mi vida, que otras personas me pueden estar intentando vender. Capaz el tener la vida de esa persona me puede hacer sentir mejor, pero si yo no estoy contento con mis propias cosas, si yo no estoy contento con mi casa 2, con mi casa 3, con mi casa 1, con mi casa 12, muy difícilmente voy a estar contento con mi casa 11 y con mi casa 5. Por eso hay que hacer cosas que nos nutran a nosotros el espíritu, no cosas que vimos a nosotros hacer a otras personas. Y aquí es cuando la individualidad de la casa 1 es tan importante, porque el regente de la casa 1 es el que nos va a decir qué tan propensa es una persona a recibir esa imagen de alguien más y no recibir la suya propia. Y ahí es cuando la casa 11 también se pone filósofa. La casa 11 también podemos pensar en los grupos de estudio, podemos pensar en las salidas con amigos. De nuevo, esas cosas que levantan el espíritu, esas cosas que me hacen sentir mejor con la humanidad. Eso es la casa 11. Eso que le estoy dejando a los demás. Pero como les decía, la casa 11 y la casa 5 no siempre van a tener su lado positivo, porque cuando nosotros pensamos en posiciones para dar vida o planetas que dan vida, si nosotros pensamos en humedad y eh, una estabilidad de cierto modo, si yo me excedo de esa estabilidad, vamos a pensar en un pan, ¿verdad? Yo pienso mucho en Júpiter y Venus como la levadura, el agua para la levadura del pan. Dentro del concepto de hacer un pan, la levadura es lo más importante porque es lo que te va a decir si el fermento salió bien, si el fermento salió mal, si el pan se va a dañar, si el pan no se va a dañar, si va a durar mucho blandito, si va a durar poco blandito. El contexto en el que esa masa se fermente y cuánto tiempo se fermente va a hablar de si un pan es bueno o el pan está malo o si se pasó o si no se pasó. ¿Qué pasa si yo dejo pasar la levadura? Se me va a poner amargo, se me va a poner ácido el pan, no me lo voy a poder comer. Entonces, exceso de posiciones en casa 5, casa 11, es como ese pan pasado, pan ácido, que a nadie le gusta ese pan, o incluso el pan que queda con huecos muy grandes por dentro. Eso de hecho es un muy buen contexto. Ustedes saben este pan que se ve grandote, así que, ay, qué rico pan, y de repente cuando lo abren tiene un hueco grandísimo de aire. Muchas veces eso suele ser las posiciones de casa 5, casa 11 si no están sostenidas por otras cosas, porque podemos ser huecos por dentro si solamente nos enfocamos en lo bueno de la vida. Entonces hay que tener nuestro momento de desarrollo de gluten. Exacto, queda inflado. Te llenas de cosas que no son realmente lo que te van a llenar en la vida, si no tienes otras posiciones que te ayuden a comprender el por qué estás teniendo tanto lo bueno. Por eso es que las posiciones de casa 11, de casa 12, de casa 6, de casa 8 son importantes, porque son lo que te ayuda a entender cómo lo de la 11 y lo de la 5 es tan bueno. Si yo no tengo un sistema de creencia, si yo no tengo un sistema o un crecimiento que me haya ayudado a entender o a agarrarle valor a esas cosas, me voy a sentir hueco. Porque creen que la gente que tiene mucho dinero hace locuras, pero es porque eso ya para ellos no significa nada. Lo pueden tener todo en la vida, pero eso para ellos ya no significa nada.
Por eso hay que tener contexto, tener una creación de carácter, un sistema de valores, para que la casa 5 y la casa 11, Júpiter y Venus, se sientan como algo que vale la pena explorar o que me gané o que yo merezco estar aquí. Yo sé que la meritocracia no existe, pero cuando se trata de Júpiter y Venus y no sentimos que nos estamos ganando eso, no va a tener sentido para nosotros. Por eso es que hay gente que, a pesar de que tiene todo en la vida, se vuelve famosa, lo ves con un montón de carros, deciden acabar con su vida o deciden desaparecerse o deciden hacer locuras, pero es porque eso no lo llena. No tienen el contexto de lo que es llegar hasta ahí. No lo aprecian. En fin, ya. Parte filosófica de la clase. El por qué lo difícil es bueno. Y ahí es donde voy a hablar de Saturno y Marte estando en casa 11, casa 6, porque son esas casas que construyen carácter. Yo tengo que conocer la oscuridad para saber cómo se siente la luz. Letras. Anyway, vamos con Saturno primero. Vamos a hablar de Saturno como casa de gozo, la 12. Nosotros ya sabemos que Saturno habla sobre la limitación, habla sobre las cárceles. La casa 12 muchas veces es representada como la cárcel, ¿verdad? Pero es porque Saturno tiene ese domicilio o esa casa de gozo en la 12. Saturno me está dando ese significado de encierro, ese significado de que no quiero salir de aquí. Y la casa 12 tiene una peculiaridad. Las casas de mal espíritu y de mala fortuna son muy extremas. Todo en realidad habla de extremos porque la astrología es dualidad. Um, Hay blanco, negro y muchos grises, muchos matices en el medio. Pero con la casa 12 y la casa 6 es más fácil irse a esos extremos. Porque Saturno muchas veces te puede dar libertad, muchas veces te puede dar encierro. ¿Cómo se consigue libertad a través de Saturno? ¿Qué estás diciendo? Para nosotros poder sentir libertad, primero tuvimos que haber sentido que fuimos encerrados en algún momento de nuestra vida. Tuvimos que haber sentido que nos lo arrebataron, tuvimos que haber sentido que nos quitaron las oportunidades, que nos cortaron las alas. De eso se encarga Saturno. Por eso es que para mí Saturno no es un maléfico, porque Saturno para mí te está enseñando la importancia de que sepas volar, la importancia de hacer el entrenamiento para ejercitar esas alas, ¿sabes? Saturno muchas veces, o la casa 12 muchas veces puede ser un encierro voluntario o un encierro involuntario. Si yo me excedí mi libertad, si hice cosas que no tenía que hacer, ¡pam! Cae la ley, me meten preso. Me van a mi esquinita de reflexión para yo poder pensar en lo que hice y ya así los demás o las autoridades, Saturno, deciden si yo debo estar afuera o todavía necesito más espacio de aprendizaje. También podemos pensar en Saturno en la casa 12 como cuando regañan a los niños y los mandan para una esquina. Porque no, piensa en lo que hiciste. Eso es la casa 12. Ese pensar en lo que hice, ese momento de reflexión, ese momento de oscuridad, de que sentarte con tus pensamientos y decir, ah, sí, con razón, o por esto me salió mal, o por esto me regañaron, o esto pude haber mejorado. De eso se encarga la casa 12. Pero cuando tenemos maléficos en casa 12, por ejemplo, si tenemos Saturno y Marte en casa 12, muchas veces no hacemos las paces con eso. Muchas veces no comprendemos qué es lo que estamos haciendo mal, porque la casa 12 está después del ascendente o cae del ángulo. Entonces ya es mi caída, ya yo no tengo fuerza. Y por eso es que le decía que las casas hay que aprenderle de adelante para atrás y de atrás para adelante, porque muchas veces pensamos en la 12 como la que está detrás del ascendente, y sí está detrás del ascendente, pero también está después, porque el ascendente, los planetas van de abajo para arriba. Entonces muchas veces los planetas en casa 12 quieren tener su momento de visibilidad, pero ¿cómo van a tener la visibilidad si primero no están siendo reconocidos? Por eso es que la 12 y la 6 son tan complejas en ese sentido, porque requiero mi momento de integración, de introspección, para yo poder exprimir lo que la casa 12 me está intentando enseñar. Y por eso es que Saturno es un maestro. Por eso es que Saturno
es el que se encarga de ponértela difícil si no estás haciendo el momento de introspección. Por eso es que las posiciones de casa 12 necesitan ese momento de terapia, de introspección, de hacer sus análisis psicológicos, de hacer todo lo que necesiten hacer para ver ese potencial que tienen dentro y que llevan reprimiendo tanto tiempo que no se dan cuenta qué es lo que están haciendo mal. Muchas veces en casa 12 también podemos encontrar enfermedades crónicas, tristemente. Y también, como les decía, personas que se van de su país natal. Para mí, el mejor concepto de liberación son las personas que se van de su país natal, porque técnicamente cuando se van de su país natal, ya esos planetas pueden no estar en la 12, entonces se relocalizan, pueden estar en otro lugar y ahí es donde empiezan a ganar brillo. Ya me ha pasado muchas veces que encuentro un estelium en casa 12 y desde muy chiquitos o desde que tuvieron la oportunidad de irse de su país se fueron, pero fue porque en su país natal sintieron ese encierro y esa falta de demostrar su potencial. Entonces en otro país sienten que sí lo pueden hacer. Pero si ellos no hicieron ese trabajo en su país natal, muy difícilmente, o bueno, les va a costar mucho explorar ese potencial porque es como sacar a la luz cosas que nunca había estado pendiente de. Es como encontrar algo que pensabas que habías perdido hace mucho tiempo. Eso es relocalizar una casa 12. Esto ya es un concepto un poquito más avanzado, pero para los que saben, saben. Especialmente si ustedes tienen posiciones de casa 12 en natal y se fueron del país o tuvieron un viaje muy largo a otro país, muy probablemente resuenen con esa información. Así que ya saben por qué la casa 12 es importante, porque no es una casa mala. En contexto general es malo, pero porque te la está poniendo difícil, pero esa dificultad es por algo específico. Y ya la casa 6 ya hice de hueva. um, Porque la casa 6 es todo de mala gana. Marte, en fin, casa de Gozona 6, mala fortuna. Cuando nosotros tenemos posiciones en casa 6, tenemos que hacer el doble de trabajo, tenemos que hacer el doble de esfuerzo, tenemos que esforzarnos mucho, mucho, muchísimo más en ser reconocidos. Porque la casa 12, la casa 6, perdón, ya es la caída a lo invisible. Mientras que la casa 12 está preparándose para ganar visibilidad, preparándose para ser sucedente, y de paso ya había salido del ángulo, la casa 6 ya es hacia lo invisible. Entonces la casa 6, en mi opinión, la tiene un poquito más difícil que la 12, porque la casa 6 es literalmente estar enfrente de tu obstáculo todo el tiempo. Pero la casa 6 enseña coraje y la casa 6 enseña disciplina, que aunque no parezca, Marte también puede enseñar ese coraje y esa disciplina. Que yo sé que la disciplina es más de Saturno, obviamente, pero Marte es el que se encarga de que lo vuelvas a intentar y te vuelvas a levantar y vuelvas a tener ese coraje de decir ya basta. Marte también podemos pensar en la rebelión de los esclavos, por ejemplo. Ellos tuvieron que luchar un montón para salir de su posición. Eso es lo que la casa 6 te está intentando enseñar. Si tú tienes una experiencia en tu vida, por ejemplo, si tenemos un estelium en casa 6 o planetas importantes en casa 6, muchas veces esas dificultades pueden ser enfermedades. Pero hay mucha gente que se identifica con su enfermedad y deja que esa enfermedad lo domine. Y eso no es bonito, dejarse dominar por una enfermedad o dejar que eso dictamine mi vida, a menos de que sea algo que de verdad me controle por completo. Sin embargo, en bastantes casos, podemos hacer ajustes en nuestra vida para que eso no nos caiga tan mal. Yo la casa 6 la determino mucho en términos de salud, no necesariamente como la salud en general, sino más bien como qué estoy haciendo yo en mi vida diaria para que mi vida sea más fácil. Si ya sabemos que la casa 6 me está poniendo dificultades, me está poniendo el obstáculo delante, se me cayó un árbol en la carretera mientras iba para el trabajo. Eso es la casa 6. Ese bloqueo inmediato que pensamos que hueva que me está pasando esto, muchas veces ese bloqueo me está salvando de algo, me está redireccionando y esa redirección es donde nosotros también encontramos futuro o fortalecemos carácter, como les decía, que era necesario para trabajar posiciones casa 11, casa 5, Júpiter o Venus. La casa 6 me está enseñando que no todo puede ser fácil y que la disciplina y la constancia me van a servir de algo a futuro. En la casa 6 también podemos pensar en personas de servicio. También le decía que la casa 6 yo no lo determino tanto como salud en general, sino como cosas que tengo que hacer en mi vida diaria para que mi vida sea más fácil. Por ejemplo, si todos los días me toca levantar a las 7 de la mañana para ir al trabajo, ¿qué estoy haciendo yo para que no me dé tanta pereza o no sea tan pesada mi mañana? Estoy preparando desde la noche anterior.
Estoy dejando la comida hecha. Estoy dejando la cafetera con el agua y el café ya puesto para el momento de levantarme. Ya le hice el bolsito a los niños para ir al colegio. Todas esas cosas que tengo que hacer en mi vida diaria para mejorar mi vida o dificultar mi vida son la casa 6. Son lo que me están diciendo, chuta, qué hueva que tengo que hacer esto todos los días, pero es lo que tengo que hacer para que no sea tan fastidioso. ¿Saben? Si yo sé que no sé hacer una transferencia en el banco y todos los días me quejo de que tengo que hacer una transferencia en el banco, pues aprende a hacer la transferencia en el banco, ¿sabes? O acumula las transferencias que pueda acumular y las hace todas en un mismo día si no tienes que andar haciendo todo esto todos los días. Es ese tipo de cosas que parecen tan mínimas, que son una piedra en el zapato. Por ejemplo, lavar la ropa. A nadie le gusta lavar la ropa. ¿Qué puedo hacer en mi día a día para evitar que la carga de lavar la ropa sea tan pesada? ¿Me hace la vida más fácil comprar una secadora? Probablemente sí. ¿Vale la pena hacer esa inversión? Probablemente. Si tengo 5 hijos, tengo 10 hijos y tengo que lavar ropa todos los días, muy probablemente esa secadora sea una inversión a largo plazo. Me está salvando de colgar cosas, me está salvando de andar para aquí y para allá. Nada más tengo que hacer de la lavadora a la secadora. Sí, sí me explico. Ese tipo de cosas son las que encontramos dentro de la casa 6. Y obviamente esto también aplica en la salud. Estoy haciendo ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio me conviene? Si levantar pesas me es demasiado difícil, capaz puedo empezar por otro lugar. Ay, pero qué hueva ir al gimnasio, qué hueva levantar pesas. Pues haz en tu casa, camina, respira, meditación, ese tipo de cosas que nos dan tanta pereza. Es la casa 6. Ya lo reiteré bastante. Ese es el proceso. Si hay algo que me cae mal y lo sigo comiendo, ¿yo qué hago comiendo todavía esa cosa? Si me va a caer mal en el estómago. Todo eso son procesos de casa 6, especialmente si tienen luna en casa 6, cáncer en casa 6. Muy probablemente estén comiendo cosas que no deberían de comer y lo siguen comiendo y les da dolor de estómago. Y les da dolor de estómago, les da diarrea, les da la tripa, se llenan de gases. ¿Qué haces tú comiendo eso si sabes que te cae mal? Eso es la casa 6. ¿Entendido? Ay, que me da rabia la casa 6. Qué curioso, ¿no? Lo que uno cree que no tiene tanta profundidad, lo que uno cree que no sirve para tanto, en realidad está ahí para enseñarte lo que tanto llevas posponiendo. Y eso es lo que la 11, lo que la 2 y la 6 te están intentando enseñar. Y ya cuando aprendes esa lección, vas a poder disfrutar de las sucedentes, que son la 11, la 5, la 2, la 8. Ya las he explicado todas. Me falta la 8 y la 2, y la 1 y la 7. Ya aquí tengo que empezar a dar significado realmente. Estaba explicando los planetas en su casa de gozo. Aquí ya voy más a la 2 y la 8, que esta es la que me parece más curiosa. Es la única que me falta porque fíjense que no tienen planetas en casa de gozo, no hay planetas ahí que se regocijen o que se sientan bien, así que esto tiene más un significado material y desmaterializado al mismo tiempo, porque ya expliqué que la casa 2 es todo lo que necesito para sustentarme como persona, pero sabemos que la casa 2 también se llama la puerta de Hades, pero se llama la puerta de Hades porque la casa 8 es como la entrada a esa oscuridad y la casa 2 es la salida de ese infierno. En la mitología sumeria hay algo que se llama el cuento de Inanna, que es en realidad una referencia al ciclo sinódico de Venus, muy importante. Si quieren aprender más de astrología, si quieren aprender más de mitología, les recomiendo que lo lean o que vean un video al respecto. Um, Porque justamente Venus tiene que ir al infierno, o Inanna, Venus, Ishtar, dependiendo de cómo la quieran llamar, tiene que ir al infierno a ir a buscar a su marido, a ir a buscar a lo que le robaron. Y por cada puerta que tiene que pasar, tiene que quitarse una prenda de ropa. La casa 8 es la verdadera entrada al infierno. ¿Por qué? Porque está descendiendo a lo invisible. Está descendiendo a la oscuridad. Está descendiendo a un lugar más privado, a un lugar donde solamente tengo que ser yo. ¿Qué tanto estoy permitiendo que otras personas vean mi intimidad? ¿Qué tanto estoy permitiendo que otras personas vean qué soy yo en mi desnudez y en mi vulnerabilidad?
Eso es la casa 8. Que yo sé que eso es muy Escorpio, ni modo. Yo sé que eso es muy Escorpio. Um, pero muchas veces también, como les decía, la casa 8 también la llaman sin propósito. Pero porque la casa 8 es un lugar en donde siento que remo, pero que no voy a ningún lugar. Entonces necesito que otra persona me dé propósito en la casa 8 para yo sentir que estoy haciendo algo. Y ahí es cuando las posiciones de casa 8 son demasiado entregadas a otras personas, como les decía en el inicio, porque ¿quién soy yo si alguien no me ayuda en mi intimidad o quién soy yo en la oscuridad si no sé quién soy como persona? La casa 8 necesita un propósito de ser para sentir que estamos haciendo algo con nuestra vida. Entonces, la casa 8, como ya también está descendiendo, como les decía, se está acercando a la oscuridad, es como este sentimiento de que ya está atardeciendo, de que, ay, ¿ahora qué hago con mi noche? ¿Quién me va a acompañar en la cama? Voy a dormir sola en el frío. Eso es la casa 8. Ese sentimiento de impotencia, de soledad, de ¿y ahora qué? Por eso es que se llama sin propósito. Porque ahora qué hago. Las posiciones de casa 8 también se pueden sentir perdidas, pero es porque necesitan ese remo. Para poder manejar mejor una casa 8 necesitan saber sí o sí el regente y las posiciones que hay dentro. Especialmente si el regente de la 8 está dentro de la 8, ahí ya es más como la carta del ermitaño en el tarot, ir hacia adentro, ver mi luz interna, qué necesito, qué estoy buscando, quién soy yo como persona, qué me forma a mí como persona, cuáles son mis bases. Eso necesita una casa 8 para sentirse más eh, independiente o más en su propia estabilidad. Espero entendieran un poquito mejor la casa 8. Vamos a la casa 2, que es como la salida de esa oscuridad. Por eso es que las casas se tienen que ver en pares, se tienen que ver como una entra y por el otro lado sale y viceversa. Y por eso vuelvo a lo mismo. Se tienen que aprender las casas de atrás para adelante y de adelante para atrás. Porque de adelante para atrás es una cosa, de atrás para adelante otra. Pero hablando de la puerta de Hades, la casa 2, es la puerta de Hades porque es la salida del infierno. ¿Por qué es la salida del infierno? Porque ya pasé por todo mi proceso de materialización para ahora convertirme en un ser material. Ahora tengo los recursos, el conocimiento, la capacidad de poderme enfrentar a la casa 1 que soy yo. Y ahorita les voy a hablar de la casa 7 en ese contexto, porque si la casa 1 soy yo, entonces ¿qué es la 7? Las otras personas, ¿verdad? O el reflejo que intento dar. Pero eso tiene una conchita de mango, como se dice aquí en Venezuela, que es como un significado oculto, la 7. Pero sí, la puerta de Hades es también. Esto de hecho lo hablé en el video de Plutón, si es maléfico o no. Les recomiendo ver ese video si quieren entender más a Plutón. Um, pero Plutón habla del subsuelo. Cuando nosotros vemos la mitología de Hades, rey del inframundo, pensamos también en las riquezas del suelo, porque Hades se encarga de las riquezas, tanto de lo más mínimo hasta lo más, desde el carbón hasta el oro, desde el carbón hasta el diamante, desde la basura hasta las mayores riquezas del mundo. Eso es Plutón. La casa 2 gana ese significado. Gana de qué estoy haciendo yo para generar mi riqueza, de dónde proviene mi riqueza. Mi familia ya me dejó riqueza, nací en pobreza, cómo la construyo, cuál es mi concepto hacia lo material. Todo eso me quiere decir la casa 2, porque es el proceso de materialización. ¿Qué estoy haciendo yo para dar algo o para tener algo en mi vida? ¿O qué hicieron las personas antes de mí para yo poder tener algo en la vida? Si nosotros pensamos en la luna ascendiendo a la casa 2, volviéndose una luna sucedente, volviéndose una luna que está ganando fortaleza, ya dejó su viaje en la 3 y está ganando el viaje a la 2, podemos pensar del mundo de los sueños al mundo material. Ustedes saben, la manifestación es ese proceso de la 3 a la 2. O cuando estudiamos una carrera, tenemos que pasar por ese proceso de desaprender un montón de cosas, abrirle espacio a meter nuevas cosas en nuestro cerebro, y una vez nosotros tengamos ese conocimiento, así podemos empezar a materializar ese conocimiento en dinero o ese conocimiento en recursos, ese conocimiento en personas que nos puedan traer más recursos. Son pasos que la casa 2 construye. Son pasos que la casa 2 está indicando cómo tomar.
Pero ¿qué pasa si tengo maléficos en casa 2? Si tengo Saturno, si tengo Marte en casa 2. Depende mucho si está en dignidad planetaria, si está en caída, si está en domicilio, si está en exilio, um, si está en exaltación. Eso es lo que me va a indicar si ese planeta en casa 2 me va a dar recursos o me los va a quitar. Si nosotros pensamos en un Marte en Libra en casa 2, muy probablemente es un Marte que regala la plata. Un Marte que quema el dinero. ¿Cómo lo quema? Dándoselo a otras personas. Comprando cosas que no debería de comprar. Cayendo en deuda, Marte regenta de la 8. Porque si tengo Libra en casa 2, tengo Aries en casa 8. ¿Verdad? Entonces ahí ya tenemos un contexto de qué me está intentando decir la casa que rige ese planeta. ¿Verdad? Eso es muy importante. Creo que ya entendieron la casa 2, ¿no? Vamos a hablar de la casa 4. Ya les expliqué que el medio cielo es todo lo que yo aspiro a ser. Todo lo que yo miro en el cielo y yo digo, wow, yo quiero tener eso. Todo lo que yo miro en redes sociales y yo digo, wow, yo quiero esa vida. ¿Sabes? Eso es el medio cielo. Eso es lo que el medio cielo me está mostrando, mi aspiración. A dónde quiero llegar yo, mi pasión más grande en la vida. Que esto muchas veces lo confunde con el nodo norte. El nodo norte no se encarga de esa pasión ni de esa aspiración. El medio cielo es el que se encarga de esa aspiración. El regente del medio cielo te va a decir si se va a cumplir esa aspiración o no. ¿Pero qué hacemos con la casa 4? Mucha gente mira la casa 4 como la familia, como mi casa, mi lugar de vivienda, y sí, sí habla de todo eso, pero la casa 4 también es el lugar más bajo de la carta. Cuando nosotros pensamos en enterrar a alguien, porque ya está en su ataúd, bajo la tierra, eso es la casa 4. Los gusanitos que se comen a esa persona, los bichitos que descomponen el cuerpo, todo eso es la casa 4. La casa 4 también es mis raíces genéticas, porque es el lugar más cercano a la Tierra. Entonces, podemos pensar en el árbol genealógico partiendo desde la 4. Si mis padres, las personas que me hicieron, están en casa 4 o son representación de casa 4, todo lo que tenga que ver con casa 4 también va a ser genético, porque es lo que vengo arrastrando desde atrás, lo más cercano a la Tierra, o de lo desmaterializado, lo que ya se descompone y se compone, es la casa 4. Entonces con la casa 4 podemos hablar de lugares de vivienda, podemos hablar de mi techo, lo que me sostiene, lo que me da razón de ser, quién soy yo en lo más oscuro, que muchas veces confunden ese significado de lo más oscuro con la casa 8 y la 12, cuando en realidad no tiene nada que ver esas dos casas con eso, sino que la casa 4 soy yo desnudo en mi lugar más vulnerable, en el lugar donde no puedo esconder quién soy. Por ejemplo, ¿ustedes no les da vergüenza cuando ven fotos de ustedes cuando estaban niños? Que, ay, no, no mires esa foto, me estaba bañando, estaba en una ponchera, desnudo, de chiquito. Ese es el sentimiento de la casa 4. Ese sentimiento de vergüenza de tu estado más vulnerable, similar a Lilith, en realidad un poco, eso es la casa 4. Aquello más asqueroso de nuestro ser. ¡Ah, qué palabra tan fea! Pero sí, es así. Um, también con casa 4 podemos hablar de regiones de nuestro país, podemos hablar de nuestra relación con nuestra familia, pero ¿qué pasa si mi medio cielo, bajo cielo, axis angular, no está cayendo en casa 10, casa 4, sino que está cayendo en casa 11, casa 5? ¡Ah! Nunca he visto antes. No, mentira, si usan signos completos ya lo han visto antes. ¿Qué pasa? Que el medio cielo y el bajo cielo, ya les expliqué que no siempre van a caer en la 10 y en la 4. Pueden caer en la 9 y en la 3. Pueden caer en la 11 y en la 5. Y aquí ya hay una complicación cuando se usa signos completos porque da como cortocircuito
ver el medio cielo no siendo el inicio de la 10, especialmente si vienen saliendo de Plácidos, si vienen saliendo de sistemas cuadrantes. Cuando el medio cielo y el bajo cielo están cayendo en otras casas que no sean la 10 y la 11, la 10 y la 4, perdón, este significado de aspiración y este significado de lo que es más verdad para mí bajo cielo, va a cambiar, va a rotar, va a cambiar de lugar. Ustedes saben, estas personas que son como la oveja negra de la familia, que crecieron diciéndoles que tenían que tener hijos, que tenían que tener carrera, que tenían que tener carro, que tenían que tener casa, y esa persona siempre rechazó eso, siempre rechazó el tener hijos, siempre rechazó tener casa, siempre rechazó tener carrera porque no era algo que iba con ellos. Muy probablemente son personas que tienen medio cielo en casa 11, bajo cielo en casa 5. ¿Por qué? Porque para ellos es más importante crear una visión de vida que sea más propia o que sea más enfocada en lugares diferentes. Capaz mi enfoque con un medio cielo en casa 10 sea tener una carrera exitosa, pero mi enfoque con un medio cielo en casa 11 va a ser tener amistades que me ayuden a crecer como persona. Va a ser tener un posicionamiento en mis redes sociales o tener mi propio negocio o ser de servicio para la humanidad. Eso puede ser un medio cielo en casa 11, mientras que mi bajo cielo en casa 5 puede representar que mi familia no es la que me cría, sino la que hago yo. Eso también puede hablar de medio cielo en casa 11, casa 5. Ya no es de dónde vengo, sino de dónde voy. ¿Qué puedo crear yo con mis propios recursos? Por eso es que es tan importante usar signos completos en ese aspecto, ver dónde está cayendo tu medio cielo y tu bajo cielo, si no están cayendo en casa 10, casa 4. Porque si tú no te identificas con lo que es la normativa de la vida que crearon nuestros antepasados, nuestros padres, muy probablemente sea porque tienes regente de casa 10 o de casa 4 en otro lugar, o porque el medio cielo y el bajo cielo están en otras casas que no sean la 10 y la 4. Porque el medio cielo y el bajo cielo también pueden estar en la 9 y en la 3. Estas personas pueden ser que se enfocan mucho en su carrera, en su parte académica. Son personas que ves estudiando carrera tras carrera, que van de máster a PhD a maestría y se van de viaje y hacen otra maestría y hacen otra carrera y hacen una especialización. Eso podemos pensar con un medio cielo en casa 9, casa 3, bajo cielo en casa 3. Personas que se enfocan mucho en las experiencias, en el conocimiento del desarrollo del ser, el desarrollo del alma. Eso podemos pensar en un medio cielo, bajo cielo en casa 9, casa 3. Ahí ya tiene un contexto diferente de cómo ver medio cielo, bajo cielo, en signos completos específicamente. ¿Cómo queda con esa información? Si siempre han usado plácidos o sistemas cuadrantes, muy probablemente eso no lo sabían, o no lo habían explorado tanto. Y es algo que realmente les invito a explorar porque es increíble la cantidad de información que se saca solamente con saber si tu medio cielo está cayendo en otro lugar. Dicho eso, ahora sí, vamos con la conchita de mango que les decía, que era la casa 1 con la casa 7. El axis horizontal, que es el más importante. ¿Qué hacemos con el axis horizontal? Ya sabemos que es el ascendente, soy yo, mi persona, mi materialización, cómo veo la vida, cómo me enfrento a la vida. Es mi casa más personal porque es lo que nace cuando yo nazco. Es la conexión entre el mundo espiritual y entre el mundo terrenal. Eso es el ascendente. ¿Pero qué hacemos con el descendente? Ya les expliqué que es cuando el sol se vuelve invisible, que es cuando el sol baja. Pero el ascendente descendente muchas veces me habla también de la relación conmigo y con las otras personas. Muchas veces me habla también de mi oponente. ¡Wow! ¿Por qué mi oponente? Porque es la persona que está delante de mí. Por eso es que la casa 7 me parece muy graciosa, porque la casa 7 muchas veces la definen como el matrimonio. Y ustedes saben cuando estos chistes de que odian a su esposa o de que siempre tienen una rivalidad con la persona con la que se casan o de repente tu esposo termina siendo tu peor enemigo, es por el significado de la casa 7 porque es mi oponente. Por eso es que las relaciones tienen que ser un campo de conversación, un campo de guerra. Por eso es que el chiste de las relaciones siendo campo de guerra es tan prominente, pero es por el significado de la casa 7 porque también es mi oponente.
Pero muchas veces mi oponente soy yo. What the fuck? Sí, hay veces que nosotros somos nuestro peor enemigo. Si yo me miro al espejo y yo digo, qué persona de basura, muy probablemente tengo que mejorar mi relación conmigo mismo. Eso también invita la casa 7 a mejorar esa relación con nosotros mismos, a vernos a nosotros al espejo y decir qué estoy fallando, qué no me gusta de mí, cómo lo puedo mejorar. Porque no nos podemos quedar solamente en esa depresión, en esa deconstrucción del ser si no estamos haciendo nada para nosotros mejorarnos. Porque si nosotros no nos mejoramos, esa expresión de la casa 1 se va a ir a reflejar en la casa 7. Y ahí es cuando las relaciones empiezan a ser un campo de guerra. Si yo no estoy siendo honesto conmigo mismo, casa 1, mis relaciones tampoco van a ser honestas. Si yo estoy excusando muchas cosas, mis relaciones también van a hacer eso. Mis relaciones me van a seguir haciendo daño porque me estoy haciendo daño a mí mismo. Entonces ahí es cuando el respeto hacia uno mismo se convierte al respeto de otras personas. Y muchas veces respetarnos a nosotros mismos también es decir, no, tú no me convienes, tú no me estás haciendo bien, no, no estás dentro de lo que yo me merezco. Exacto, se vuelve en un espejo. Por eso es que la casa 7 tiene esa conchita de mango, de que es mi oponente, sí, pero mi oponente también soy yo. Principalmente si tienen regente casa 1 en casa 7, que se reflejan tanto dentro de las relaciones, se reflejan tanto dentro de la otra persona. Se esconden tanto dentro de alguien más y se convierten en alguien más, que ya cuando se quedan solos y la otra persona los vota porque se reflejaron tanto en ellos, dejan de ser una persona auténtica para convertirse en alguien más, ahí es cuando empieza a ser un problema. Y también ahí es donde empiezan los problemas de identidad y de personalidad, así que mucho cuidado con eso. La casa 7 es peligrosa cuando no se trata de la forma en la que se tiene que tratar. Ustedes saben cuando los signos, o cuando empiezan a aprender los signos, cuando empiezan a aprender de astrología, piensan en los signos hermanos o el signo opuesto. Lo mismo pero con las casas. El lugar de enfrente me va a hablar de quién soy yo. O el lugar de enfrente me va a dar contexto de por qué yo soy así. Eso es como los hermanos. O también los signos que los rige un mismo planeta. Es como crecer con los mismos padres. Tenemos muchas cosas similares, igual somos diferentes, pero crecimos en el mismo ambiente, por ende tenemos cosas en común. Algo así es la casa de enfrente para los pares de casas. Si empezamos por el axis, otra vez de casa 1 a casa 7, este es el axis de yo y el otro, o yo y quién soy. Casa 1 siendo yo y la casa 7 siendo el otro. La casa 7 es la persona que recibe mis acciones, así que yo también lo puedo llamar el axis de interacción. Yo, casa 1, interactuando con otras personas, casa 7, o con otra persona individual, porque la casa 7 es más de una sola persona, más de una sola persona delante de mí, como yo y mi sombra, por ejemplo. La casa 8 y la casa 2 lo podemos ver como el axis de posesión, porque ¿qué pasa? Que en la casa 2 son posesiones materiales, son las posesiones que yo creo. Ya hablamos de Hades, de Plutón, ya hablamos de todo lo que está dentro y debajo de la Tierra como forma de riqueza y cómo nosotros materializamos eso, mientras que la casa 8 es la desmaterialización o la ida de esos recursos. También es el dinero de otras personas, cómo el dinero de otras personas me está beneficiando a mí o cómo yo tener que entregar dinero a otras personas me está dañando. Por ejemplo, pagar impuestos, a nadie le gusta pagar impuestos, nadie quiere que le quiten su dinero. También habla el axis de casa 2 y casa 8 como el axis de la seguridad. ¿Por qué de la seguridad? Porque en la casa 2 y en la casa 8 podemos encontrar aquello que me hace sentir seguro y inseguro. Por eso es que la autoestima también es un significador de casa 2 en la astrología moderna, porque si yo no me siento bien con lo que tengo, si yo no me siento bien con mi cuerpo, si yo no me siento bien
con lo que está alrededor de mí, esa es la casa 2. ¿Qué posiciones hay en casa 2 que no me están permitiendo tener buena autoestima? ¿O qué puedo hacer con mi casa 2 para mejorar mi autoestima? ¿Qué puedo hacer yo con mi casa 2 para mejorar mis recursos y tener así una mejor autoestima? ¿Qué está haciendo mi regente de casa 2 que no me está permitiendo disfrutar mis recursos? Mi regente de casa 2 está en casa 8, entonces todo lo que gano se me va, todo lo que gano lo invierto, todo lo que gano lo pago en impuestos, todo lo que gano se lo tengo que dar a alguien que me está cobrando. Capaz me metí en una deuda muy grande que ahora tengo que dedicar todo mi dinero hacia. Eso es un regente casa 2 en casa 8. Entonces, por acá entra, por acá se va, incluyendo la seguridad. Porque yo puedo estar muy contento conmigo mismo, pero de repente llega otra persona que arruina mi autoconcepto, que arruina mi idea de mí mismo. Que obviamente la autoestima es cómo puedo sostenerme yo fuera de la imagen de otras personas o fuera de la aprobación de otras personas. Um, pero si esa casa 8 y esa casa 2 están mal trabajadas, o mi regente de casa 2 está en la casa 8, muy probablemente mi autoconcepto se vea afectado por otras personas, por ende terminando en mala autoestima. Por ejemplo, he visto muchas personas que sufren de bullying, que tienen regente de casa 2 en casa 3 o regente de casa 2 en casa 8, y la pasaron muy mal con su autoconcepto. Y ahí es cuando el regente de casa 8 te está intentando decir, haz la introspección, o la casa 8 te está intentando decir, haz la introspección, ¿qué te está costando? ¿Qué te está haciendo la vida imposible? Que no estás reconociendo, que estás dejando que otras personas lo definan. Por eso es que este axis también lo defino como el axis de seguridad. Espero se entienda por esa parte. También sabemos que la casa 2 es la entrada a la vida y la casa 8 es la salida de la vida. Porque en la casa 2 me preparo para nacer, en la casa 8 me preparo para morir. Muy tétrico lo sé, pero creación y transformación, en fin. Yendo al axis de casa 3, casa 9, este axis yo lo asocio mucho a la autoridad y al conocimiento, por lo que ya les había explicado, que la casa 9 es todos los trámites, bueno, la casa 3 son todos los trámites legales, burocráticos, ir al banco, todo esto, pero lo que no dije en la casa 9 es que el sol también es una autoridad. Cuando nosotros pensamos en Apolo o en Helios, también incluso en mitologías más antiguas, el sol siempre está en una carroza. El dios del sol siempre está en una carroza con 4 caballos o con 4 personas cargando esa carroza. Esto lo podemos ver como los puntos cardinales. También lo podemos ver como los 4 elementos, esas 4 sostenes de la carroza. Y el sol también habla de autoridad. Entonces en la casa 9 podemos pensar en las embajadas, podemos pensar en las universidades, podemos pensar en rectores, podemos pensar en jueces, podemos pensar en ministros, yo creo que es más de casa 3. Las visas, muy importante. Las visas también van dentro de la casa 9. Todo aquello que es más grande a nosotros o que tiene un control sobre nosotros es la casa 9, mientras que la casa 3 es todo de lo que nosotros podemos tener control. Como ya les expliqué, la casa 3 son los supermercados, los bancos, los ministros, el sindicato de la calle, todo eso. El conserje, la casa 3 también puede ser, ¿cómo se llama esto? El del condominio, el del apartamento, el que mueve el apartamento. Usualmente son posiciones a las cuales tenemos democracia hacia, mientras que en la casa 9 no tenemos tanta democracia, no tenemos tanta elección a lo que hacemos, o las posiciones, o las personas de la casa 9. Los presidentes también se pueden ver dentro de la casa 9, pero eso ya es otra cosa. Por eso es que la casa 3 también se asocia a los votos, porque son donde nosotros podemos poner potestad, o tenemos elección así. Y con el axis de la educación, ya les expliqué por qué anteriormente, porque la casa 9 también se asocia al conocimiento mayor en la universidad, mientras que la casa 3 es el conocimiento menor, son los cursos, son las escuelas, son el conocimiento también que adquiero por experiencia, eso es la casa 3. Muchas veces en la casa 3 podemos encontrar personas con carreras de electricista, de limpieza, de cocina, de maestros, podemos encontrar en casa 3, especialmente si son maestros de preescolar o si son maestros de escuela en vez de universidad. Los maestros de universidad ya son de casa 9. La casa 3 es el trabajo sucio o el trabajo que no muchas personas aspiran a hacer,
mientras que el trabajo de la casa 9 o el conocimiento de la casa 9 es lo que nosotros llamamos iluminados o las carreras más altas, tipo ser abogado, ser doctor, ese tipo de cosas. Ahí está la diferencia de tamaño o de perspectiva entre una y la otra. Y ambas carreras son importantes. Ambos niveles de carrera son importantes. Así como necesitamos doctores, necesitamos enfermeros. Así como necesitamos doctores o abogados, necesitamos electricistas, necesitamos carpinteros, necesitamos gente que limpie, gente que cocine, gente en hospicio. Toda esa gente la necesitamos. Todas las carreras son importantes. Dicho esto, el axis de casa 4, casa 10 lo podemos interpretar como un axis de visibilidad. ¿Por qué de visibilidad? Sí, exacto, la casa 3 son los oficios. El axis de casa 10, casa 4, visibilidad, porque la casa 10 es la más visible, la casa 4 es la más oculta. Entonces, si estoy en mi punto más alto, estoy en mi punto más bajo. Ese es el mejor concepto que puedo dar de casa 10, casa 4. También de lugares, porque la casa 4 es de donde vengo, donde crecí, mientras que la casa 10 es a donde voy, a donde aspiro a estar. Si crecí en pobreza o si crecí en un barrio, obviamente, probablemente, aspiro a estar en la ciudad, aspiro a vivir en un penthouse, aspiro a vivir en una casota, probablemente. Es como esta diferencia, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde aquí hasta lo más. Eso es lo que está intentando hacer la casa 4 hacia la 10. Crear ese sentimiento de grandeza. Y la casa 6 y la casa 12 son el axis de enfermedad y de final. También lo podemos ver como el axis de materialización, el axis de... También es de visibilidad e invisibilidad, pero también de trabajo. Pero es más un trabajo interno antes que un trabajo bonito. En la casa 12 y en la casa 6 también ocurre trabajo sucio. Antes que la casa 3 siendo un trabajo verdaderamente sucio, sino que son trabajos importantes. La casa 6, la casa 12 son el verdadero trabajo sucio, el verdadero trabajo de limpiar cloacas, limpiar las calles, lidiar con basura, lidiar con la morgue, por ejemplo, casa 12, eh, los psiquiátricos, casa 12 también. En la casa 6 podemos pensar en los hospitales, podemos pensar en trabajar con animales, que de hecho la casa 6 y Marte siendo casa de gozo en la casa 6. Por eso es que pensamos en los animales en la casa 6, que como es la casa de las mascotas, veterinarios podemos encontrar en esa casa. Mientras que en la casa 12 es trabajar con bestias, trabajar con animales exóticos, trabajar con gente que no está dentro de sus casillas, trabajar con gente que la tiene más difícil, trabajar con gente que no tiene casa, por ejemplo. La casa 2 y la casa 6 son esos trabajos que muchas veces miramos feo o que no sabemos qué involucra, porque son muy profundos o que hay que meter la mano así hasta el fondo. Eso es la casa 12 y casa 6. También habla de las enfermedades, obviamente, porque sabemos que la casa 6 es como la desmaterialización del cuerpo hasta cierto punto, o lo que estoy haciendo en mi vida diaria para que mi salud sea mejor, para que mi vida sea mejor, mientras que en la casa 12 ya cuando se somatiza las dificultades, que no puede lidiar de otra forma. Muchas veces las enfermedades crónicas vienen de una somatización emocional. No soy doctora, pero muchas veces es así. Um, entonces la casa 12 es de donde provienen o donde encontramos esas enfermedades crónicas. Aquellas cosas con las que no lidiamos o con las que pospusimos tanto que ahora forman parte de mí para siempre. Que muchas veces podemos nacer con las cosas de casa 12. Por ejemplo, si nací por cesárea, y me hicieron una cicatriz cuando estaba bebé, cuando me tuvieron que incubar porque no podía respirar, porque nací morado, y eso me deja condiciones en el corazón y eso me deja condiciones en los pulmones. Si cuando nací mis pulmones se llenaron de líquido, muy probablemente eso me va a dejar una dificultad a largo plazo. Muy probablemente eso me va a dejar una marca de por vida.
mientras que la casa 6 es una marca que se obtiene a lo largo de la existencia. Que de hecho la casa 4 también puede dejar esa marca a lo largo de la existencia porque es lo genético. Que dejaron mis padres en mí, incluso si todo salió bien. Que aprendí en mi infancia que estoy usando o desaprendiendo ahora como adulto. Todo eso es importante a tener en cuenta. El axis de casa 12, casa 6, se me había olvidado, también lo podemos llamar el axis de la negación. Porque muchas veces dentro de la casa 12, casa 6, estamos negando que algo está pasando. Como que no me caí, no me golpeé. No, sí, sí comí y pasaste 3 días sin comer porque estabas triste. O porque te rompieron el corazón y ya la comida no vale la pena. Ese tipo de cosas pasan en la casa 6, casa 12. Aquello que negamos tanto que se vuelve un problema. Por eso hay que ir al médico, chicos. Hay que ir al médico. Si me dan apoyo, si me siguen, si comparten, si me dicen sí, haz otra, hago otra. Pero me alegra mucho que hayan aprendido, que envíen regalitos, que sepan más de por qué las casas significan lo que significan y que sepan que la astrología no es algo tan superficial como muchas veces lo hacen ver. Muchas veces hacen ver que casa igual signo, ya le dije que no. Disculpen que me ponga insistente y cansona con eso, pero es que de verdad es muy importante separar esos significados. Miren todo lo que aprendieron que probablemente no sabían que venían de ahí, sobre las casas. Por eso es que los incito a seguir estudiando, a seguir adentrándose más en estos conceptos, especialmente aprender las raíces de las cosas. Así que vamos a ver de qué hago la próxima clase.